por el espacio. Muy complicada la comparecencia de López-Gatell el día de ayer, ¿no? Pues creo que lo único que fue a hacer él fue a dar una presentación y llevar su propio debate, y no se dignó a responder ninguna de las preguntas ni los cuestionamientos que le hicimos las senadoras y los senadores. Entonces no fue un verdadero ejercicio de rendición de cuentas a mi juicio. A ver, quiero recuperar parte de su respuesta. ¿No respondió nada? Pues mira, yo te invito a que veas la comparecencia, y también invito a las personas que nos están viendo. El secretario tuvo 3 participaciones, Gonzalo. En la primera hizo una presentación, se entiende porque iba a hacer su planteamiento de inicio. En la segunda continuó con su presentación, y en la tercera, cuando estaba más a la mitad, y la verdad estaba haciendo un discurso político, Gonzalo, no un discurso en el que pudiera dar respuesta a las preguntas muy puntuales que se le hicieron a lo largo de la comparecencia, se interrumpió porque el presidente de la comisión dijo que ya no había condiciones para que se llevara a cabo. Que te puedo decir que considero realmente que sí había condiciones, y que más bien lo hicieron para proteger al subsecretario. Entonces, las preguntas que él respondió no son las que le planteamos, y pues bueno, más bien dio respuestas políticas al día de ayer en la comparecencia. O sea, es que sí vi la comparecencia y vi el momento en donde el secretario de la comisión, te debería preguntar, ¿es de Morena el secretario de la comisión? Sí, es de Morena, efectivamente. Y como viste en la comparecencia, todo el tiempo nos pedía orden, pero las personas que estábamos ahí estábamos con mucho orden, estábamos atentas, esperando las respuestas del subsecretario, que de verdad fuera a rendir cuentas de frente a las mexicanas y a los mexicanos, pero no fue así. Creo que lo que le molestó al secretario fue que varios senadores y senadoras empezaron a parar cuando se dieron cuenta que no iba a responder nada al subsecretario, pero pues no había ningún acto violento que pudiera, complicar la comparecencia. Yo creo que el subsecretario tenía que haberse ajustado a dar sus respuestas, ¿no? Fueron muy puntuales, fueron muchas preguntas. Él pudo haber empleado su tiempo en responder, pero se sintió agredido cuando se pararon las personas y cuando sacaron uno de los letreros que una de mis compañeras puso junto a él. ¿Cuál de todos? ¿El del exceso de soberbia o la caricatura o aquel? Creo que fue el de exceso de soberbia. El de exceso de soberbia al final de la comparecencia. Senadora, ¿qué pregunta le hizo usted que no le haya respondido Hugo López-Gatell? Mira, yo primero, creo que para mí y para muchos mexicanas y mexicanos nos gustaría saber por qué él no ha renunciado, a pesar de que en nuestro país ha habido ya 83,000 casos de personas que han fallecido a causa del coronavirus. Yo sé que es un problema mundial y que está arrebatando la vida a muchísimas personas en el mundo, pero el asunto es que en México ha habido una pésima gestión por su parte. Y hay que recordar, solo hay que recapitular todo lo que ha pasado estos meses, Gonzalo. Desde el inicio de la pandemia, el subsecretario dijo una serie de barbaridades, que la fuerza de contagio del presidente no era de contagio, sino era una fuerza moral, y por eso él no podía contraer ni contagiar a nadie. Luego él se opuso a la aplicación de pruebas. Tú sabes que fue una de las principales recomendaciones para poder identificar los casos y poder romper las cadenas de contagio. También desde un inicio el subsecretario desestimó el uso del cubrebocas, cuando una y otra vez han dicho que es una herramienta que nos permite prevenir el contagio. Y ya en los últimos días lo ha empezado a utilizar, pero también él ha sido incapaz de hacer que el presidente utilice el cubrebocas. También dejó en el abandono a muchísimo personal de salud. México es el tercer país con más muertes de COVID en el mundo, pero es el primero en muertes de personal médico. Y por supuesto que él tiene una gran responsabilidad en esto. Y por otro lado, también, como lo hemos dicho muchas veces, él no hizo nada ni se movió para que México se preparara 3 meses antes de que azotara la pandemia en nuestro país. Y pues bueno, por todas esas razones es que realmente consideramos que sería por dignidad que él tendría que renunciar, porque no es justo que nuestro país se esté convirtiendo en un cementerio, Gonzalo. El día de ayer, la Organización Mundial de la Salud, el día de ayer o el domingo, hizo un llamado en Europa en donde dijo, nosotros no creemos en
en los encierros, en los lockdowns. Eso es en una etapa primaria. Lo que creemos es que la gente tiene que seguir las medidas, y más en países pobres, las medidas de sana distancia, que tiene que hacerse un traseo, se tiene que hacer pruebas y se tiene que hacer uso de cubrebocas para evitar dañar la economía. Pues en México ni uno ni otro, ¿no? Efectivamente, lo dijiste muy bien. México ni uno ni otro. Y eso es de verdad una falta de responsabilidad por parte de nuestras autoridades. Se le han pasado dando mensajes contradictorios. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Han cambiado las formas de comunicar lo que está sucediendo en nuestro país. Y lo más grave es que nunca han sido honestos, nunca han sido francos para hablar con la gente de frente y decirnos, oigan, esto es lo que está atravesando nuestro país. De acuerdo a sus cifras oficiales, estamos en cerca de 84,000 personas fallecidas y 817,000 infectadas. Pero solo son de acuerdo a sus datos. Otras cifras dicen que ya rebasamos los 200,000 personas que han perdido la vida. Pero esto es resultado, Gonzalo, de una serie de malas decisiones, de contradicciones, de falta de honestidad, de estar haciendo un uso político de los espacios que tendrían que ser espacios informativos. La conferencia vespertina tendría que ser un espacio en el que se le dijera a la gente, a ver, esto es la situación de México y todas estas son las medidas que necesitamos implementar. Como tú bien lo dijiste, hacer pruebas y más pruebas, el uso del cubreboca, estar sociabilizándolo y concientizando a la población de la importancia de traerlo todo el día y traerlo bien puesto. Pues esto no ha hecho nuestro gobierno, no nos ha informado claramente y parece que ha privilegiado pues la agenda del presidente, que ha privilegiado el uso político de esta tragedia en lugar de privilegiar las vidas de las personas. Dice el subsecretario López-Gatell que lo que sucede es que ustedes son parte de una minoría rapaz y que hay una disonancia cognoscitiva o cognitiva. Uno no lo entiende bien porque en el Senado dijo cognoscitiva y luego en la conferencia de la tarde dijo cognitiva, entonces ni él se pone de acuerdo, pero ¿es así? ¿Tiene que ver con una ambición política o con una visión distinta de lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en México específicamente? ¿Tú qué crees, Gonzalo? ¿Tú crees que alzar la voz y señalar los errores de este gobierno y decir las cosas que se han hecho mal, tú crees que decir lo que millones de mexicanas y mexicanos piensan en torno al mal manejo de la pandemia nos convierte en una minoría rapaz? Yo creo que el subsecretario se está equivocando y ese comentario es una muestra más del uso político que le está haciendo de su espacio y de su responsabilidad como encargado de contener la pandemia en nuestro país. Yo no creo que las personas que estamos siendo críticas frente al gobierno, que estamos señalando cómo se podría manejar de mejor manera la pandemia de acuerdo a la propia ciencia, de acuerdo a lo que están hecho en otros países, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, seamos capaces y estemos tratando de hacer un uso faccioso, ¿no? Yo creo que muchas personas van a coincidir con nosotras y que este gobierno le ha fallado a la gente y que también el manejo que ha hecho el subsecretario es un manejo criminal de la pandemia, porque creo que no ha demostrado ni un atisbo de sensibilidad, de empatía, tiene una gran carga de soberbia con sus comentarios y eso es muy lamentable. Él tendría que ser ejemplo de un buen manejo de las políticas de salud y lo único que él ha hecho bien, y lo quiero repetir aquí, Gonzalo, es lavarse las manos. Él sí se lavó muy bien las manos desde un inicio, de ser una persona ética, responsable, profesional, se lavó las manos de su compromiso de enfrentar esta pandemia sin una carga política, se lavó las manos de velar por la vida de la gente por encima de los intereses de su jefe, porque todo el tiempo, como lo dije en un inicio, ha estado tratando de quedar bien con el presidente en lugar de con las personas. Por eso, durante 2 ocasiones hemos solicitado la renuncia del subsecretario, porque una persona con este manejo, con esta actitud, no debería de estar a cargo del manejo de una de las crisis más importantes por las que ha atravesado la humanidad en este siglo. Para terminar, senadora, bueno, se suspendió, pero más bien ya no va a volver el subsecretario, no tiene por qué, ¿no? Sí, no, yo no creo que vaya a regresar. Yo creo que lo van a seguir protegiendo y lo digo con conocimiento de causa. Yo considero que el subsecretario debió de haberse presentado
en el pleno y no en la comodidad de una comisión. Tú sabes que no es lo mismo estar en la máxima tribuna del país rindiendo cuentas que estar en un en un espacio controlado, como fue el día de ayer, que sin más ni más el propio presidente de la comisión decidió interrumpir este ejercicio. Entonces sí, efectivamente no creo que regrese, van a seguir buscando protegerlo, la mayoría de Morena, y pues bueno, nosotras por nuestra parte estaremos alzando la voz y haciendo los señalamientos que muchas personas en nuestro país quisieran hacer, y por eso nosotras aprovechamos la máxima tribuna para no quedar calladas. Senadora Verónica Delgadillo, le agradezco enormemente que haya tomado esta comunicación. Gracias, Gonzalo. Que estés muy bien. Un saludo a todo tu auditorio. Gracias, muy buenos días. Es Verónica Delgadillo, senadora de Movimiento Ciudadano esta mañana aquí en Real de Rock 101.